Corriente eléctrica y ley de Ohm. Hasta aquí hemos aprendido que las cargas eléctricas son una magnitud física de los fenómenos eléctricos, representada con la letra C mayúscula de Coulomb. La electrostática es la rama de la física que estudia los efectos que producen las cargas eléctricas en los cuerpos. La materia puede estar cargada de forma positiva o negativa, ya que los átomos pueden ganar o perder electrones. Las cargas eléctricas que tienen signos iguales se repelen y las cargas eléctricas que tienen signos opuestos se atraen. Si un material permite el flujo o paso de electrones, decimos que es conductor. Si no permite el paso de electrones, es un material aislante. Pero si no es tan buen conductor, pero tampoco mal aislante, entonces decimos que ese material es semiconductor. La corriente eléctrica no es más que el flujo de electrones en un material conductor que se encuentra a distinto potencial eléctrico. De esta forma podemos tener dos tipos de corrientes. Una corriente continua, donde las cargas eléctricas fluyen en el mismo sentido. Y una corriente alterna, donde las cargas eléctricas fluyen en un sentido y luego en el sentido contrario. El voltaje o la diferencia de potencial es la energía que se necesita para desplazar una carga eléctrica desde un punto A hasta un punto B. Su unidad es el voltio y se representa con la letra B minúscula. Los voltios se pueden medir con ayuda de un voltímetro. La intensidad de la corriente eléctrica, que representaremos con la letra I, es la cantidad de carga Q que atraviesa la sección de un conductor por unidad de tiempo. Por lo tanto, se puede resolver con la siguiente ecuación. I igual a Q entre T, donde I es la intensidad de la corriente eléctrica, Coulomb sobre segundos, donde Q es la carga eléctrica en Coulomb y T es el tiempo en segundos. Su unidad es el amperio. Se mide con un amperímetro. La resistencia eléctrica, que se representa con la letra R mayúscula, es la oposición de un material al paso de electrones. Su unidad es el ohmio y se representa con la letra griega omega. Depende del tipo de material, la longitud de ese material y el área transversal del material. La intensidad de la corriente, el voltaje y la resistencia eléctrica se pueden relacionar a través de la ley de Ohm, que establece que la diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor es directamente proporcional a la intensidad I que circula por él y a su vez a la resistencia R. La ley de Ohm nos indica que el voltaje es igual a la multiplicación de la intensidad de la corriente I por la resistencia R. El resultado de esa multiplicación son los voltios. La intensidad de la corriente sería entonces igual al voltaje entre la resistencia eléctrica y el resultado son los amperios. La resistencia eléctrica será igual al voltaje entre la intensidad de la corriente y el resultado serán los ohmios. Practiquemos. Ejemplo número 1, vamos a calcular la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios.
En el siguiente esquema observamos un circuito eléctrico que nos describe esa situación. Observe que la diferencia de potencial es lo mismo que el voltaje y está representado como 30 voltios. Observe que los 10 ohmios están representados con la letra griega omega. Los datos entonces para calcular la intensidad de la corriente que tenemos son resistencia eléctrica igual a 10 ohmios y el voltaje o diferencia de potencial igual a 30 voltios. La fórmula que vamos a necesitar para resolver este ejercicio es voltaje entre resistencia. Para solucionar este ejercicio dividimos entonces 30 voltios entre 10 ohmios, lo que da como resultado 3 amperios, que sería la intensidad de la corriente que se necesita para que funcione la lavadora de juguete. Pero ¿qué pasa con la corriente si aumentamos el valor de la resistencia? Para contestar esta pregunta vamos a resolver el mismo ejercicio, pero vamos a aumentar el valor de la resistencia, que antes era de 10 ohmios y que ahora será de 30 ohmios. Vamos a mantener el mismo valor de voltaje y vamos a calcular siempre la intensidad de la corriente. La resistencia ahora será 30 ohmios y el voltaje será siempre de 30 voltios. Ese se mantiene igual. Vamos a calcular la intensidad de la corriente con la misma fórmula y resolveremos dividiendo voltaje entre resistencia, 30 voltios entre 30 ohmios para un total de 1 amperio. Este dato es menor que cuando teníamos 10 ohmios. Por lo tanto, podemos concluir que al aumentar la resistencia, la intensidad de la corriente disminuye. Para puntualizar, diremos que la corriente es un flujo de electrones que viaja de un punto a otro. Así que mientras más resistencia tenga un material, menor será la cantidad de corriente que pase sobre este. En el siguiente ejemplo vamos a calcular el voltaje entre dos puntos del circuito de una planta por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohmios. En los datos para calcular el voltaje tenemos intensidad de la corriente I igual a 4 amperios y la resistencia eléctrica igual a 10 ohmios. La fórmula que vamos a necesitar para resolver este ejercicio es que el voltaje es igual a la multiplicación de I por R, la intensidad de la corriente por la resistencia eléctrica. Sustituimos los datos en la ecuación y nos quedaría lo siguiente: 4 amperios por 10 ohmios para un total de 40 voltios, que sería el voltaje total. Pero ¿qué pasa con el voltaje si aumentamos la corriente eléctrica? Resolveremos el mismo ejercicio, pero ahora vamos a aumentar la corriente eléctrica que teníamos antes de 4 amperios pasará a ser de 10 amperios, siempre con el mismo valor de la resistencia que era 10 ohmios. Mantenemos los datos, vamos a encontrar el voltaje, la intensidad de la corriente ya no será 4 sino 10 amperios y la resistencia será igual a 10 ohmios. Aplicamos la fórmula y en la solución vemos que el voltaje será igual a 10 amperios por 10 ohmios igual a 100 voltios, un voltaje mucho mayor que el que obtuvimos en el ejercicio anterior. Por lo que podemos deducir que a mayor corriente eléctrica o intensidad de la corriente eléctrica habrá mayor voltaje. ¿Y qué pasa si aumentamos la resistencia eléctrica y no la corriente eléctrica?
Vamos a resolver el mismo ejercicio, solo que ahora no vamos a modificar el valor de los amperios. Este se va a seguir manteniendo en 4. El valor que vamos a aumentar es el de la resistencia, que ahora será 40 ohmios. En los datos seguimos manteniendo los 4 amperios para la intensidad de la corriente y ahora la resistencia será de 40 ohmios. Sustituimos los valores en la fórmula y tenemos 4 amperios por 40 ohmios igual a 160 voltios. Por lo tanto, si aumentamos el valor de la resistencia eléctrica, también aumenta el voltaje. Puntualizando, diremos que el voltaje es proporcional a la corriente eléctrica y a la resistencia R. Si aumenta una de las dos, el voltaje también aumentará. Así que tomen nota de estos ejercicios. Por último, vamos a calcular el valor de la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia de potencial de 11 voltios. Colocamos nuestro circuito eléctrico y en los datos puntualizamos intensidad de la corriente I igual a 5 amperios, voltaje igual a 11 voltios. La fórmula que necesitamos para calcular la resistencia eléctrica es igual a voltaje entre intensidad de la corriente. Solucionamos el ejercicio sustituyendo los datos en la ecuación. La resistencia es igual a 11 voltios entre 5 amperios igual a 2.2 ohmios, que es la unidad que utilizamos para la resistencia. Y este sería el último ejercicio. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima clase.